Hola, bienvenida nuevamente a este espacio llamado Soy un Cerezo. Yo soy Ledith Torres, fundadora de esta escuela online, y hoy tengo el placer de recibir nuevamente a mi amiga y colega de trabajo, Diana Alcalá, una psicóloga mexicana que viene a hablarnos sobre la comunicación afectiva y efectiva. Diana, nuevamente gracias por estar aquí, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Ledith. Ya, vamos avanzando y profundizando cada vez más en estos contenidos en relación a la comunicación y hoy específicamente vamos a hablar de la escucha activa. De la escucha activa, pero algo que a mí me gusta y que va fuera de ciertos enfoques, corrientes o modelos, porque actualmente a la gente le gusta pues decir esto se llama así y esto se llama de esta manera y hazlo y síguete los pasos. Y está bien, no está mal. La cuestión está en ver el trasfondo, cuál es el objetivo. Entonces, entendemos escucha activa y yo no sé si a ustedes les pasa, pero es como yo escucho activamente, pero la escucha activa tiene las dos partes. También me escuchan o construyo un ambiente donde yo me hago escuchar activamente. Como todas estas cosas son construcciones, no es algo que nos venga como por default, no se da así, son construcciones, las realidades se construyen. Entonces, vamos a ver cómo surge desde la vulnerabilidad propia y del otro. Quizá este tema nos impacte un poco, pero vamos allá adentro, vamos a ver hasta dónde llegamos. Los seres humanos somos la especie más evolucionada del reino animal. Sabemos que nos categorizan como animales, como los animales que están en la escala, pero nosotros en nuestra cara, por eso es que todas las redes y todas todas las formas de vincularnos actualmente incluyen la cara, tiene una función. Nosotros somos los seres con más músculos en la cara y tiene una función, y esa función es de supervivencia. ¿Por qué? Porque otros animales, ¿qué es lo que tienen? Pues tienen garras, tienen colmillos, tienen altura, tienen fuerza, pero nosotros tenemos músculos en la cara y esto tiene una función. La función es única y exclusivamente sobrevivir. Nosotros necesitamos a un otro para sobrevivir, porque aunque alguien aquí se corra un maratón, tiene mayor probabilidades de sobrevivir cuando está con un otro, cuando está en un grupo. Por eso es que desde los primeros tiempos, la sociedad se ha organizado, aunque sea intuitivamente, pero en grupos, en grupos. Entonces, esto nos habla de una vulnerabilidad. Y si a mí hay algo que de repente puedo notar en los discursos de estas metodologías es pues la autonomía, la individualidad, todas estas cosas que están tan sobrevaloradas o bien valoradas en el mundo actual, que es el que no necesites a un otro, el que tú solo por ti mismo logres las cosas. Y esto me parece lo más, no solo peligroso, sino lo más alejado al ser humano. ¿Por qué? Porque el sabernos vulnerables nos permite relacionarnos desde ese lugar, no desde la carencia y desde el miedo, que es muy diferente, ¿no? Yo tengo miedo que me abandones, tengo miedo que me dejes de querer, no, sino desde el sé que ambos somos legítimos en todas nuestras áreas, en nuestras necesidades, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestra esencia. Entonces, vamos a entender la comunicación afectiva y efectiva como un clima, así como yo ahorita aquí pues hace ya calor, entonces encendí el clima.
y está a 26 porque es agradable, porque allá afuera estamos a 30 y tantos, ¿no? Y entonces, en comunicación es crear la calidad de conexión necesaria para que las necesidades de los involucrados se vean satisfechas o atendidas. Porque entendemos satisfacción como mero placer en algunas ocasiones, pero satisfacción es eso que yo necesitaba y que fue otorgado y que quedó cubierto. Entonces, la satisfacción no es algo superfluo o algo superficial o algo como lujo, sino yo puedo tener la necesidad de dormir, la necesidad de descansar, la necesidad de, como platicábamos ahorita al principio, la necesidad de equilibrar o de disponer de actividad física que me permita a su vez ciertas cosas, pero entonces son necesidades. Entonces, fuera de entender la comunicación como una serie de métodos, de pasos, porque también es algo del mundo moderno, ¿no? Querer tener el control, los números, los pasos, dime cuál es el opuesto de esto, dime qué sí hacer, dime qué no hacer, dime cuál es el A, el B y el C, nos hemos organizado de formas como muy procedimentales y hay cosas como esta que van más allá del procedimiento, que va más bien como de ese clima, incluso los que saben de los aires acondicionados, tienen como un sistema de regulación homeostática donde cuando el clima, o sea, la función del aire tiene una función del aire es regular la temperatura, porque si está haciendo más calor afuera, más se va a esforzar la máquina para mantener determinado, determinada número de cantidad o nivel de temperatura, ¿no? Determinado nivel de temperatura, es eso, ese es el punto. Entonces, está haciendo un esfuerzo constante porque no siempre se necesita lo mismo, porque incluso si en la noche refrescó o si se me ocurre a mí encenderlo en pleno invierno, pues el esfuerzo va a ser menor porque lo va a indicar lo que yo quiero, ¿no? Que es el 26, el 25, hay quienes aman el 18 y hay quienes de manera consciente cuidamos o preferimos cierta temperatura. Entonces, la comunicación afectiva es ese clima donde las necesidades de todos los que están ahí se pueden satisfacer y pueden ser atendidas, entendiendo que no son las mismas siempre, que vamos creciendo, evolucionando y vamos en un dinamismo. Por ejemplo, los que tenemos hijos pequeños, cuando van creciendo, cuando van de los 2, que pasan a los 3, a los 4, cuando de repente ya tienen 8, cuando de repente ya son adolescentes, y en ese inter mis necesidades también van cambiando. Por eso, por este asunto de los métodos, de los pasos, de los componentes, pues se vuelve un poco una ilusión del creer que tenemos ese control. La entrega anterior hablábamos un poquito de ciertos obstáculos que limitan el proceso de comunicarnos, que es entender el lugar en el que está la otra persona. Y el único camino que hay para estar más cerca de hacerlo, porque incluso hacerlo así no nos garantiza que la otra persona diga, check, tú y yo, bien. No, la escucha activa es igual, es el camino desde el cual se recorren y que podemos transitar juntos para poder comprender la vivencia emocional del otro, partiendo, como ya dijimos, de esta parte, ¿no? De que hay una vulnerabilidad, de que yo soy vulnerable en ciertas cosas, tú eres vulnerable en ciertas otras cosas, pero la organización y la sociedad en la que nos desenvolvemos nos enseña a casi ocultar esos puntos débiles, esos puntos flacos y utiliza la categorización débil cuando a veces, no sé, a mí me parece que hay muchas cosas que lejos de debilidad son sinónimo de supervivencia, son sinónimo de humanidad, de sentir, de vida, de esta dualidad cuando entendemos que en la vida cabe el placer y el dolor porque es parte de la dualidad, pues un poco así. Pero entonces nosotros nos construimos socialmente desde un evita lo negativo,
se llama negativo, evítalo, redúcelo, disminúyelo, hazlo así chiquitito, 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 al punto que casi, casi ni nos acordamos. Cuando hacemos una lista, a veces decimos, pues no sé. Entonces, entendiendo la vulnerabilidad. ¿Qué es la escucha activa? ¿Qué es de lo que va hoy? La escucha activa es, así como su nombre lo dice, escuchar activamente. Hay una frase en comunicación que dice que el ser humano escucha para responder y apenas estamos escuchando lo que el otro está diciendo y ya estamos pensando, sí, pero él el otro día, cuando me dicen, no sé, oye, no me contestaste, y yo así como de, no le contesté, pero entonces, ¿será que qué estaba haciendo a esta hora? Ya, estoy buscando qué responderle, no estoy escuchando simple y sencillamente por escuchar, estoy escuchando para responder, para contestar, para argumentar, para contraatacar si fuera el caso, pero entonces la escucha activa es esta parte de escuchar activamente y con conciencia plena. No es oír a la otra persona, sino estar totalmente concentrados en el mensaje que el otro individuo intenta comunicar. Entonces, va un poquito de esto, de ese mensaje. Sí hay ciertos elementos, incluso la palabra componentes pudiera también formar parte. Aquí el punto es no entenderlos como piezas de rompecabezas y que si falta una no se da. Hay momentos donde la escucha activa va de parafrasear, que es decirle a la persona lo que ha dicho. Cuando la persona te dice, es que pensé que iba a poder, pensé que le iba a echar más ganas, pero al final no pude. Y a veces nosotros decimos, calma, calma, está bien, no te preocupes. Y le estamos como dando a veces una respuesta a lo que dice, ¿no? Parafrasear es repetir, es como bueno, ese es más el siguiente es el del espejo, pero parafrasear es yo digo lo que dijo y la persona puede que nos diga sí, sí, algo así, o más o menos así. Incluso el que se lo digamos le permite escucharlo desde afuera, porque a veces cuando estamos invadidos de malestar o de insatisfacción, pues no sabemos como ni de dónde viene ni qué es todo lo que estamos sintiendo. Escucha activa a veces también es reflejar ese estado emocional, como si yo fuera un espejo y entonces dijera, ok, traes una blusa verde con detalles azules y unos aretes y los labios de este color, pero en el estado emocional. O sea, estás agobiado, estás cansado, y difícilmente tenemos lenguaje para esto. Validar es acepto lo que me dices. Es legítimo, simple y sencillamente porque lo estás sintiendo. Es una de las que más trabajo suele costar porque eventualmente queremos o intentamos con la mejor de las intenciones, porque nada de esto lo hacemos con mala intención, sacar a la persona de donde está. De decirle, está enojada, es que no tienes por qué enojarte. Yo no te lo dije con esa intención. Entonces, difícilmente le decimos, va, ya estás enojado y ahí está. Y no hay otra cosa. Es como que me dijeran, pero mira mi vestido amarillo. No, es que es verde y a lo mejor no se alcanza a ver, pero es una blusa nada más que está acompañado de otro elemento. Entonces, validar es aceptar lo que está ahí, lo que está en la mesa, ¿no? Que es una liga, un vaso, un cuaderno, así. Acepto lo que me dices, es legítimo porque lo sientes y bueno, aceptarlo, entendiendo que cada persona desde su vivencia, y ahora vamos a ir a un punto muy importante, y desde su necesidad, lo que ella percibe lo está viviendo como una realidad y ya está aquí. Entonces, si la persona se siente abrumada, se siente que está abarcando mucho, se siente que es la única que tiene que hacer las cosas, porque eventualmente nos pasa, aunque estemos en una sociedad, a veces nosotros de manera voluntaria o involuntaria, adquirimos un rol y lo estamos haciendo hasta que llega un día o 2 días o determinados días del mes en los que, porque soy la única que lo tiene que hacer. O sea, como que hay una fuerza que nos moviliza a decir,
¿por qué lo tenemos que hacer? ¿Por qué lo tengo que hacer yo sola? Si somos 2, o si somos 3, o si somos 4. Y entonces, quizá ahí puede haber malestar, puede haber enojo, puede haber molestia, pero es lo que hay, es lo que hay. Entonces, las relaciones, la mayor parte del tiempo se ven influidas porque estamos queriendo solucionar a la vida de la persona, intervenir, ofrecerle una solución, algo que yo considero que está bien o que debería de hacer, o porque estamos preguntando mucho, o porque estamos intentando que no se sienta así. Mira, pero mira, ¿por qué te sientes así? Teniendo todo lo que tienes, el montón de bendiciones que tienes, ¿no? Que es algo que luego te suelen decir, estás completa, tienes a tu familia, estás sano. Entonces empezamos como a activarnos ahora por el rechazo a esa emoción que estamos sintiendo, cuando algo que ocurre en el mundo emocional es que cuando yo acepto lo que hay y lo que hay sobre la mesa, puedo decidir dónde acomodarlo. Imagínense que la mesa un día está toda regada y digo, ok, hay cuadernos, hay hojas, hay papeles, hay recibos, hay plumones. Una vez que yo sé lo que hay, lo puedo acomodar y darle ese lugar, canalizar, ajustar. Pero si yo no sé lo que hay, pues va a estar todo revuelto y a lo mejor en el mejor de los casos pues lo voy y lo pongo en otro lugar, pero no quiere decir que está organizado. Entonces, la escucha activa es escuchar para comprender la vivencia de la otra persona. Esto conlleva un elemento muy importante porque a veces desde la comunicación típica nosotros estamos evaluando y catalogando cómo se siente. Y si eso que evaluamos y catalogamos hemos aprendido que es, que es reprobable, se puede penalizar, pues dejo de estarme comunicando con la persona con la que estoy. Dejo de estar ahí ayudar, para ayudar tal cual, porque nos ocurre que estamos viendo y estamos rechazando desde que lo vemos. No debería llorar como está llorando. No debería sentir como se está sintiendo. Entonces, desde la escucha activa, nosotros no escuchamos para responder, no escucho para evaluar, no escucho para enterarme bien. Acepto y comunico aceptación. Expreso comprensión con el reflejo que pueda ser verbal, pero acuérdense que tenemos muchísimos más músculos en la cara para expresar esta comprensión o aceptación o validación. Yo ahorita pudiera preguntarles a ustedes, cómo reflejas la aceptación? ¿Cómo reflejas la validación? Que no sea, y esto a veces toca habituarnos porque no estamos acostumbrados, porque primero necesitamos darnos cuenta, ¿no? Un ejemplo que yo utilizo mucho, por ejemplo, en los talleres cuando tengo a mamás de niños de 2 años que están en la etapa de los desbordes continuos, constantes, y que, estamos hablando del acompañamiento emocional, separamos cuáles emociones son las que nos cuesta más trabajo acompañar. Eventualmente es el enojo y es el llanto. El dolor no. Si a nuestro hijo le duele algo, lo abrazamos y le decimos, ay, chiquito, mi amor, ay, te duele. Y se fijan cómo hasta hacemos con la voz un, ay, y a nosotros no nos duele, pero es una sincronización donde es como tomar un poco del estado de la otra persona, pero no me invade porque yo estoy bien, pero es para transmitirle que estoy comprendiendo. Entonces le hacemos, ¡ay, chiquito! Bueno, es algo que hacemos aquí en México y creo que muchas de las mujeres madres lo llegamos a hacer sin que nadie nos haya dicho, simplemente lo vivimos, lo sentimos. Pero entonces el dolor ya es como, yo. Y vamos, ¿no? O sea, sana, voy a tocar. Pero entonces el dolor no se nos dificulta acompañarlo. Pero entonces llega nuestro hijo y está llorando porque
se le cayó la torre, la minúscula torre, o está llorando porque percibió una injusticia, pues nosotros desde ahí ya estamos viendo lo inapropiado, lo injusto, lo desproporcional de su reacción. Y cuando lo hacemos desde ahí, no estamos con la otra persona, estamos desde el juicio. Estoy yo viendo y calificando tu llanto como desproporcional, como exagerado, como inapropiado, y desde ahí yo no te puedo acompañar. Y aquí es donde cuesta y nos cuesta trabajo. Y estoy hablando madres con hijos, pero también con otras personas con las que nos relacionemos, donde estamos deslegitimizando, diciendo, ni al caso, no fue lo que yo quise decir, no tenía esa intención. Pero entonces existen emociones de esas que se catalogan como agradables o placenteras o positivas y las que no se categorizan así. Entonces, eventualmente, las que nos resulta sencillo acompañar son las agradables. La alegría, la sorpresa, el orgullo, todas estas las podemos acompañar, ¿sí? Si nuestro hijo tiene duda, la mayor parte del tiempo podemos acompañarlo y aceptarlo, pero si hay frustración, si hay enojo, si hay hostilidad o sensación de injusticia, nos cuesta trabajo. Lo que hacemos en las intervenciones suele ser minimizar, deslegitimar, reducir, preguntar, pero ¿y de verdad? ¿Estás llorando por eso? ¿De verdad fue para tanto? A ver, no te está saliendo sangre, ¿no? Es lo que nos sale porque es lo que aprendimos. Entonces, desde este clima, el interés está centrado en la persona, en lo que ella es, entendiendo que nosotros somos más que eso que nos pasó, somos más que ese desborde, somos más que ese enojo, somos más que esa reacción intensa, si lo pudiéramos llamar así. Entonces, desde este clima, las necesidades tienen la misma dimensión. Es un ambiente en el que lo que nos pasa a nosotros nos lleva a escucharnos y a cuidar nuestras necesidades. Y después de escucharnos, o ya lo decidiremos, porque eso también cambia. Hay momentos en los que primero me escucho yo, pero hay momentos en los que eventualmente estoy bien y puedo darme la tarea de escuchar al otro. Entonces es ver qué sientes y qué necesitas y cómo cuidar nuestra necesidad. Porque eso somos, las familias, las amigas, la tribu, eso somos, cuidadoras de necesidades. Pero pues no, tenemos que ser fuertes, tú tienes que encargar de tu vida y hacerte cargo y hacerlo por ti misma y ser autónoma y eso es lo que está bien valorado. Y esta parte de que somos vulnerables, de que eventualmente el día que nos sentimos bajoneados, tristes, desmotivados, apáticos, ese levantarnos. Hay quienes dicen, yo me levanto nada más por mis hijos, me levanto nada más porque me van a pedir comida o me levanto porque me levantan. Esa es parte de la vulnerabilidad que somos. A veces no querer hacer cosas, a veces no sentir el ánimo y hacerlas por un otro. Por eso es que vivimos en una sociedad y estamos diseñados para vivir en esta necesidad, en esta sociedad. Es muy diferente. Yo sé que asusta mucho la dependencia, asusta mucho este asunto de decir, no me levanto por mí misma. Bueno, cada quien en cada momento decide por qué levantarse y hay días que, que puede haber mucho hacia nosotros y hay días que puede haber de cuidado, sobre todo por las edades en las que puedan tener nuestros hijos, pero nosotros no somos nosotros solos, somos lo que somos de que lo que nos piensan esas personas que son importantes para nosotros. Entonces, a veces nuestros hijos dicen, es que mi mamá es la más bonita del mundo, o es que estás muy, o eres muy paciente. No sé si les ha tocado escuchar alguna vez, hay un libro de los superpoderes y yo que siento que eventualmente los días que más a lo mejor reactiva puedo andar, mis hijas dicen, la paciencia es tu superpoder. Y uno sintiendo que, que apenas llega, pues entonces eso somos, esa intersubjetividad, que es un concepto que ya habíamos explicado, esta intersubjetividad, esto que soy por lo que soy para esta persona, y sí, a veces eso es
la base de la jerarquía o es la base del motor y en otro momento lo va a hacer otra cosa. Entonces, aquí vamos de esta interrelación, de entender que por sí misma no es mala, que a lo mejor, claro, que alguna persona puede decir un día, ¿sabes qué? Sí me gustaría, levantarme con más ánimo. Ah, bueno, pues a lo mejor hay cosas que puedes cuidar, pero entonces es ¿qué necesitas? ¿Qué necesidad no estás teniendo satisfecha? Y vamos para allá. Entonces, la importancia de conectar con nuestras necesidades y con las demás nos aleja de los prejuicios, las evaluaciones y nos hace capaces de poner en práctica el poder de la empatía para comunicarnos de manera efectiva. O sea, la empatía es yo ahorita no me siento con ánimo, pues va, yo te ayudo, te agarro la mano. Y eventualmente, pues vamos diciendo, pero ¿por qué ocupas que te ayude? Pero te cansaste, te desvelaste, no te dejaron dormir los niños. O sea, aquí, desde este juicio, desde este filtro que me imposibilita decir, ¿necesitas esto? ¿Necesitas esto? Va, en algún momento de la vida quizás yo lo voy a necesitar. Entonces, en la comunicación, muchas personas respondemos con un diagnóstico, ¿no? Ay, es un mentiroso. Ay, está hablando un montón. Ay, él solamente cree que solamente es inteligente. Está exagerando. O pobrecito de él. Ay, cómo le va mal. Ay, es una tras otra. Pero ya desde ahí estamos, desde que la persona está hablando, emitiendo un diagnóstico, un juicio o una etiqueta, así como se llama. Entonces, para que nosotros podamos favorecer un clima de escucha activa, donde las necesidades tienen una misma dimensión, las necesidades de los involucrados, que pueden ser entre dos personas o entre más, implica observar sin evaluar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó? Es la separación entre la observación y la evaluación. Y allí es donde les digo que cuesta trabajo. Yo recuerdo que lo empecé a practicar cuando mi hija, una de mis hijas, que suele ser que suele ser sensible, porque si yo utilizo muy o intenso, pues estoy de alguna manera atribuyendo un adjetivo, que sus emociones son transparentes, como la de muchos de los niños. Entonces, yo cada que veía su llanto y cada que lo sentía era abrumador, porque era, ¿por qué llora así si no es para tanto? ¿Por qué llora si no hay un dolor real? O cuando fuimos avanzando, ella decía, es que me duele mucho, y lo hacía así. Entonces, observar sin evaluar, acompañar sin evaluar, es un gran inicio, porque entonces desde ahí yo puedo estar más cerca. Si yo etiqueto, si yo diagnostico, si yo categorizo, estoy más lejos, porque desde ahí ya nada más estoy pensando que es incorrecto, que es desproporcionado, que es demandante, y empiezan una serie de etiquetas. Entonces, hacer observaciones, aquí lo que tocaría es hacer observaciones mediante las cuales intentaremos comunicar a la otra persona de forma clara cómo nos sentimos, ¿no? Cuando nosotros mezclamos evaluación con observación, disminuimos la posibilidad de que la otra persona entienda lo que intentamos transmitirle. Y bueno, se recoge la crítica o la resistencia, que es, ¿por qué lloras de esta manera? Entonces, ¿estoy inadecuado? ¿Estoy desproporcionado? O una vez que mi hija me dijo, ya sé que soy la peor pidiendo las cosas. Eso es lo que ella estaba sintiendo. Entonces, yo puedo inmediatamente decirle, no eres la peor diciendo las cosas o pidiendo las cosas, pero es, tú te sientes o te llegas a sentir, o lo que pasó en la mañana te hace sentir que eres la peor diciendo las cosas, y ahorita vamos a ir un poquito, pero tratamos desde este primer paso o desde este primer componente separar la observación de la evaluación. No hay evaluación, no estás bien, no estás mal, es lo que es. El filósofo indio Krishnamurti dijo una vez que el observar sin evaluar constituye la forma suprema de la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque eventualmente estamos viendo qué bonito, qué feo, qué chafa, qué elegante, qué desagradable, qué descuidado, qué desorganizado. Y ahí está el ejemplo también que les platicaba la entrega anterior en relación a el juicio, cómo nuestro lenguaje está impregnado de juicio, de etiqueta, de categoría, de calificación.
todo el tiempo, en lugar de solamente describir lo que es. Esta planta, esta hoja es así, es rosa, pequeña, con tallos largos, en lugar de poner nombre. Y luego queremos, sí, seguramente es una fulanita de tal, como fulanita de tal, ¿no? Entonces, lo primero, ya separamos la evaluación. Ahora lo que tocaría o lo que continúa es identificar y expresar esos sentimientos, ¿no? Ayuda o una noción es describir el hecho concreto. Porque aunque estén por números, no van por números y no van precisamente en orden y hay que entenderlos como una forma de mirada. Pero entonces cuando yo describo el hecho concreto es lo que ocurrió en la mañana o cuando nos sentimos así de molestos o cuando levantamos la voz y decimos el efecto directo que tiene sobre mí, me molesta, me frustra, me incomoda. Y esos sentimientos, los sentimientos de qué generan esos sucesos sobre mí, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Qué siento con eso que sucede? Ese es el punto complejo, porque cuando nosotros no queremos expresar nuestra vulnerabilidad, pues no decimos, nada más decimos, te pasas de grosero, te pasas de... Y le damos la etiqueta al otro y preferimos comunicar etiquetas, exigencias y demandas. Pero aquí es cuando tú me dices eso, yo me siento ignorada, poco tomada en cuenta, me siento que mi esfuerzo no vale la pena o que mi esfuerzo, hace rato vino una persona a dejarnos algo y en ese momento en el que llegó, mi hija le dice, mamá, ya vamos a poder ver la película, todo el día habían querido ver una película y lo estábamos postergando para este momento. Entonces, en ese momento dijo, ¿ya vamos a ver la película? ¿Ya vamos a ver la película? Y ya que se fue, le dije, oye, cuando llega alguien y dices que quieres hacer otra cosa, da un mensaje de que quieres que se vaya o del que no importe que están aquí. Yo se lo dije como reflejo y aún así es falible, ¿no? Nos podemos equivocar. Y me dice, no fue eso lo que quise decir. Más bien, como lo traía en la mente, quería que ya sucediera, pero no quería que se fueran. Entonces, ¿se fijan cómo a veces nosotros somos excluyentes? Para mí fue catalogado como algo un tanto inadecuado, grosero, pero trato de, al momento de comunicarnos, acercarnos. Entonces fue, oye, cuando tú le dices eso, o me sentí incómoda, o me dio pena, porque a mí me parece, porque al final de cuentas es algo que a mí me parece, ni siquiera sé si a la otra persona le pareció. Y como soy yo la que me interesa criar y fomentar determinado valor de relación y de expresión, pues entonces es que lo procuramos, ¿no? Entonces, la comunicación afectiva va mucho de reconocer esa vulnerabilidad. Es a mí me gustaría, yo prefiero, yo necesito, con esto me siento mal. En lugar de tú estás mal, tú estás mal, tú estás equivocado, tú estás incorrecto. Cuando yo señalo y digo, yo pienso que tú, vamos a obtener más resistencia y cooperación. Y lo hacemos, lo vamos a seguir haciendo tal vez, pero necesitamos tener claro esto. Yo voy a tener más resistencia que cooperación. La utilización de cualquier palabra que implique que la otra persona se ha equivocado es lo que genera la reacción de contraataque, de decir, y ahí es donde podemos así, ahí mismo intervenir y hacer un cambio. Y ese es el tipo de pensamiento que genera violencia en el mundo, el creer que el otro se equivoca, que el otro está mal y yo estoy bien. Entonces, desde ahí podemos asumir la responsabilidad de nuestros actos, de nuestros sentimientos, o sea, eso que yo necesito, es esa conciencia de que lo que hacen los demás o dicen puede ser un estímulo, pero nunca la causa de mis sentimientos. ¿Por qué? Porque a alguien o a otra persona eso que pasó no le generó eso mismo. A mí sí. ¿Por qué? Porque ahorita se fijan cómo gasté, yo a esto le llamo a veces gastar saliva, pero a veces va de esto la claridad y de tratar de contemplar las necesidades de los dos, porque es muy común que a veces privilegiemos solamente nuestras necesidades. Entonces,
mi necesidad, cuál pudo haber sido, que se mostrara, ya si no solícita, pero considerada y paciente al momento en el que las visitas se iban a ir. Pero ella tenía una necesidad. Y esa necesidad era, lo traigo tan presente que ya quiero ver la película. Entonces, preguntarnos cuál de nuestras necesidades no está siendo satisfecha, es una pregunta clave. Porque cuando satisfacemos nuestras necesidades de manera equilibrada, de manera justa y proporcional, nos sentimos bien. Cuando no satisfacemos nuestras necesidades, no nos sentimos bien. Y vamos por ahí esperando, acumulando hasta que el cuerpo o una parte de nosotros dice, stop, basta, y lo haces, o te hago que lo hagas, ¿no? Porque así es. Nuestro cuerpo también nos ayuda a transformar, más bien a satisfacer esas necesidades. Entonces, ¿de qué va esto de transformar la culpa y el juicio, ya sea la culpa para allá, la culpa para acá, el juicio para allá o el juicio para acá, en necesidades? Y el 80% de las personas no tienen vocabulario para expresar sus necesidades. Tenemos vocabulario para decir, te pasa, te equivocaste, la regaste, eres un desconsiderado, eres un grosero, eres un machista, eres una no sé qué, pero no se nos ha educado en pensar, en reconocer, porque cuesta más trabajo. La verdad, esto de gastar saliva no solo es gastar saliva, es invertir tiempo en identificar cuáles son las necesidades de las otras personas. Toca retomar momentos, retomar tiempos y clarificarlos, que es algo que a mí me gusta mucho y me doy cuenta que es fundamental, porque cuando le he dicho a mis hijas, a alguna de mis hijas, es que cuando tú haces esto, me dices, o yo siento que mandas mi esfuerzo a volar, o me estás diciendo, no me importa lo que tú quieres, mamá. Y entonces ella me dice, no, mamá, no fue eso lo que quise decir. Y yo, pues yo siento que no te importa mi esfuerzo. Pues no es así, me dice. Entonces, imagínense esta posibilidad de comunicarnos desde ahí, desde lo honesto, desde tus necesidades son válidas y las mías también. Y a lo mejor hubo un punto donde hubo un desequilibrio, pero queremos la mayor parte del tiempo ayudarnos a sentirnos bien. Y esto no siempre es fácil cuando hay dolor, cuando hay herida. Entonces, cuando yo digo, cuando tú te vas corriendo, siento que no te importa el acuerdo que hicimos, porque yo necesito que el día fluya o la dinámica fluya. Es un ejemplo de tantos que puede haber. Y aquí es importante tratar de dejar la palabra tú afuera, porque entonces tiñe mezcla la necesidad con la preferencia. Entonces, cuando yo expreso la necesidad sin hacer referencia a la otra persona, dejo amplio el ambiente para que la otra persona decida si puede hacerlo o no. Aquí tengo un ejemplo muy específico. Un día mi hija, estábamos armando un rompecabezas y ya iba a seguir la cena, iban a preparar un chocolate, entonces mi hija lo tomó, yo estaba como muy concentrada en el rompecabezas, lo tomó y me dice, mamá, ¿puedo darle una mordida al chocolate? Es un chocolate muy famoso aquí en México y entonces es casi como cliché que antes de hacerlo le das una mordida. Entonces me dice, mamá, ¿puedo darle una mordida al chocolate? Y yo, no por lo concentrada, sino porque estaba pensando qué decirle, porque como eran 3 niños ahí, dije, si le digo que sí, van a ser 3 mordidas, va a desproporcionar la dosis indicada para el sabor y demás. Entonces, yo estaba como muy concentrada y le dije, preferiría que no. Mamá, ándale, por favor, quiero darle una mordida. Y le dice mi sobrino, ya te dijo tu mamá que no. Y ella le dice, no me dijo que no, me dijo que preferiría que no. Y cuando me dice así, me estás diciendo que puede que sí o puede que no. Por eso quiero que me diga que sí. Y aquí podemos entender el asunto del convencimiento, pero yo lo que veo es ese maravilloso poder de permitirles a ellos decidir si colaboran. Claro que hay momentos donde la necesidad es clara, ¿no? No tomas las tijeras de no sé qué, no te sales de la casa, no tomas mi celular, pero estoy hablando de que hay situaciones en las que preferiría que no y hay momentos en los que toca explicar, toca ampliar
Pero yo en ese momento lo único que le dije es preferiría que no. Y el preferiría deja a la persona en las posibilidades de decidir ayudarnos, colaborar. Y cuando las personas están habituadas a colaborar, no solamente colaboran contigo, colaboran en otros entornos. Y después nosotros también nos relacionamos desde ahí. Entonces, existen una serie de necesidades universales, como lo puede ser el ser comprendido, ser amado, sentirme respetado, sentirme seguro, sentirme escuchado, sentirme valorado, reconocido, con certeza, sentirme confiado, sentirme tranquilo, sentirme sereno, sentirme armonioso. Eso es algo que de manera natural necesitamos. ¿Y se fijan cuántas veces al día podemos utilizar esto? O sea, es más, yo creo que de estas, nada más reconocemos 2 o 3. Sí, necesito sentirme seguro y valorado, ya. Pero imagínate, sentirme comprendido, sentirme sereno, sentirme armonioso, y son necesidades universales. Entonces, aquí nos vamos al último componente, que es lo que nos gustaría pedir a los demás para enriquecer nuestra vida. Entendiendo que desde la vulnerabilidad, desde la tribu, desde el profundo objetivo de las relaciones, estamos para ayudarnos, para satisfacer en medida de nuestras posibilidades. Entonces ¿qué nos gustaría que hicieran para que nosotros estemos mejor? No decidir qué deben dejar de hacer. ¿Qué necesito que hagas? Por algo será mejor para todos y será para el riesgo. Entonces, si nosotros quisiéramos en la vida que las relaciones sean peor, pues utilizamos la crítica todo el tiempo. La culpa, la competitividad y además los premios y los castigos para influenciar los comportamientos de las personas. Si eres un rey o un zar y no quieres que sean conscientes de su vida y sus necesidades, dale, piensa y pide, nada más pide. Pero la gente no es muy buena esclava cuando está conectada con la vida. Por eso se nos ha educado con la idea de que la palabra necesidad es egoísmo o es estar necesitado y vulnerable, y como que eso nos chirria un poco. Entonces, cuando nosotros hacemos una petición, pero el que escucha piensa que si no lo hace, se le culpará o criticará, va a ser una exigencia. ¿Se fijan cómo entra aquí este ejemplo? Yo aquí no había una exigencia, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Tal cual, puede haber muchos más. Cuando nosotros hacemos peticiones desde la comunicación no violenta, desde la comunicación que contempla ambas necesidades, la otra persona va a saber que nuestro objetivo no es conseguir algo, sino establecer una conexión que pueda satisfacer las necesidades de todos. ¿Fijan qué bonito okay, tú le quieres dar una mordida, yo preferiría que no. Entonces, a lo mejor al final lo único que en lo que quedamos, que si mal no recuerdo, fue darle una mordita chiquita, por favor, y déjalo ahí. Entonces, es el clima donde se satisfacen las necesidades de todos. Si decimos que queremos, pero solo queremos que el otro lo haga si lo hace con voluntad, y cuando hay confianza, de verdad, cuando hay una relación cercana, es mucho más probable que lo haga. Entonces, es esto, una conexión que permite que las necesidades de todos se cubran. Y bueno, me gustaría dejarlo hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Muchísimas gracias, Diana, como siempre, una clase maravillosa. Gracias por compartirnos. A mí me encanta cada vez que nos cuentas experiencias con tus hijas porque, claro, se me hace muy familiar, ¿no? Yo también tengo 2 hijas y es impresionante cómo ellas nos enseñan y cómo con su sabiduría tan pura, tan genuina, nos hacen caer en cuenta cuando estamos casi que desprevenidas, ¡pum!, llega una lección de parte de ellas y casi siempre es por el tema de la comunicación. Es fascinante. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todas por venir. Si estás viendo esta clase grabada, hasta aquí llega la grabación. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Diana, gracias. Ahora dejo de grabar y nosotras nos quedamos aquí.